Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla el día de hoy. Estamos aquí para traerles una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y que sinceramente tiene a todos hablando. Hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de drama, y es que el título lo dice todo: Kerem exige millones a Hande tras divorcio explosivo. Sí, han oído bien. Una separación que prometía ser amistosa parece haberse convertido en una verdadera batalla legal y financiera. Si son fans de las telenovelas turcas, de las historias de celebridades o simplemente les encanta mantenerse al día con los chismes más jugosos, este vídeo es para ustedes. Prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles de esta impactante noticia. Y antes de que nos metamos de lleno en el asunto, les recuerdo, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Créanme, con la cantidad de exclusivas y análisis que traemos, no querrán quedarse fuera. Así que, ¿qué está pasando realmente entre Kerem y Hande? La pareja, que hasta hace poco era una de las favoritas del público, ha anunciado su divorcio de manera sorpresiva. Lo que comenzó como rumores se confirmó y desde entonces, la atención se ha centrado en los términos de esta separación. Pero parece que el divorcio no está siendo tan sencillo como se esperaba, y mucho menos amistoso. La bomba ha estallado cuando se ha revelado que Kerem, el hasta ahora esposo, está exigiendo una suma millonaria a Hande. Millones, sí, han oído bien. No estamos hablando de una pequeña cantidad, sino de cifras que marean y que, sin duda, ponen en perspectiva la magnitud de esta ruptura. Los motivos exactos de esta exigencia millonaria aún no están completamente claros y, como suele ocurrir en estos casos, las fuentes varían y los detalles son escasos. Sin embargo, las especulaciones apuntan a varias direcciones. Una de las teorías más fuertes sugiere que Kerem podría estar buscando una compensación económica importante, argumentando, quizás, que ha invertido tiempo, esfuerzo e incluso dinero en la relación o en proyectos conjuntos que ahora se ven truncados por la separación. Otra posibilidad es que se trate de una especie de acuerdo preestablecido, o tal vez Kerem siente que ha habido un desequilibrio en los bienes adquiridos durante el matrimonio que ahora necesita ser rectificado. Es importante recordar que cuando una pareja de celebridades se separa, especialmente si han construido un patrimonio significativo juntos, las divisiones de bienes y las posibles pensiones alimenticias o compensaciones económicas pueden volverse increíblemente complejas y, a menudo, polémicas. Las redes sociales, como era de esperar, han explotado. Los fans de la pareja están divididos. Algunos defienden a Hande expresando su sorpresa y decepción ante las exigencias de Kerem, mientras que otros intentan entender su perspectiva, sugiriendo que puede haber razones de peso detrás de esta solicitud. Hemos visto comentarios llenos de incredulidad, tristeza y, por supuesto, mucho debate. Es fascinante ver cómo la opinión pública se involucra en este tipo de situaciones, aunque también es importante recordar que solo ellos dos conocen la verdadera historia. Pero, ¿quiénes son Kerem y Hande para quienes quizás no los conocen tan a fondo? Hande Erçel es una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Conocida por sus papeles en series de gran éxito internacional, como Kara Sevda y Senkalkam, su belleza y talento la han catapultado a la fama mundial. Ha sido rostro de numerosas campañas publicitarias y es un icono de la moda en su país. Por su parte, Kerem Bürsin, otro actor turco de renombre, también ha conquistado al público con su carisma y sus actuaciones en producciones como Güneşi Beklerken y también compartió protagonismo con Hande en Senkalkam, donde su química en pantalla conquistó a millones de espectadores. Su relación, que comenzó en el set de rodaje, fue muy publicitada y seguida por sus seguidores, quienes los veían como la pareja perfecta. El hecho de que su divorcio sea tan mediático y que ahora surjan estas exigencias millonarias añade una capa de drama que, francamente, parece sacada de una de esas series turcas que tanto amamos. Imaginen la presión, el escrutinio público, las negociaciones, todo esto mientras atraviesan una ruptura personal. No debe ser nada fácil. Analizando la situación desde una perspectiva más legal y financiera, las exigencias de dinero en un divorcio pueden basarse en diversos factores. Si Kerem y Hande tenían un acuerdo prenupcial, este dictaría cómo se dividirían los bienes. Si no existía tal acuerdo, las leyes de divorcio del país aplicable entrarían en juego, y éstas suelen contemplar la división equitativa de los bienes adquiridos durante el matrimonio, así como posibles compensaciones por daños o contribuciones a la relación. Es posible que Kerem
Argumente que su carrera o sus finanzas se vieron afectadas de alguna manera por la relación, o que haya habido inversiones conjuntas que ahora deben ser liquidadas. También existe la posibilidad de que si uno de los cónyuges tuvo un rol predominante en la crianza de hijos o en la gestión del hogar, esto pueda influir en la decisión judicial. Sin embargo, al ser ambos figuras públicas y exitosas, es probable que la división de bienes se centre en las propiedades, inversiones y activos que hayan acumulado como pareja. Otro punto a considerar es la posibilidad de que esta exigencia millonaria sea una estrategia de negociación. A veces en los divorcios contenciosos, una de las partes puede presentar una demanda inicial muy alta o una exigencia considerable como punto de partida para la negociación, esperando llegar a un acuerdo en un punto intermedio. Esto no significa necesariamente que Kerem tenga derecho a esa suma completa, sino que está marcando una posición firme desde el principio. Las implicaciones de este divorcio para sus carreras también son un tema de conversación. ¿Cómo afectará esto a su imagen pública? ¿Serán capaces de separar su vida personal de sus proyectos profesionales? Hande, en particular, es una figura muy exitosa y con una gran proyección internacional. Cualquier controversia puede impactar en contratos publicitarios o en futuras oportunidades. Por otro lado, este tipo de dramas personales a veces pueden generar más interés en las figuras públicas, lo que de forma perversa podría incluso aumentar su popularidad a corto plazo, aunque a un alto costo personal. Para Hande, recibir una exigencia de esta magnitud de su expareja debe ser algo muy difícil de procesar, especialmente si esperaba un divorcio más calmado. Es probable que esté contando con un equipo legal sólido para navegar por esta compleja situación. La presión de los medios, sumada a las negociaciones financieras, debe estar generando un estrés considerable. Hemos estado siguiendo de cerca las noticias y aunque los detalles son escasos, la idea de que un divorcio entre dos estrellas tan prominentes termine en una disputa millonaria es, sin duda, digna de análisis. No solo por el dinero en sí, sino por lo que revela sobre las dinámicas de las relaciones en el mundo del espectáculo, donde la línea entre lo personal y lo profesional a menudo se difumina, y donde las apariencias pueden ser engañosas. En este punto es crucial recordar que la información que circula en los medios, especialmente en los chismes de celebridades, a menudo se basa en rumores, filtraciones y especulaciones. Si bien intentamos ofrecer el panorama más completo posible basado en las noticias disponibles, siempre existe la posibilidad de que los hechos reales sean diferentes. Lo que sí es seguro es que esta historia continuará desarrollándose y mantendremos sus ojos bien abiertos para traerles las últimas actualizaciones. El mundo del entretenimiento turco es conocido por sus historias dramáticas, tanto en la ficción como en la vida real. Este divorcio de Kerem y Hande parece haber tomado el relevo de las tramas más intensas de las teleseries. La expectación es máxima por ver cómo se resolverá esta exigencia millonaria y cuál será el desenlace final de esta separación explosiva. Es importante también considerar el impacto emocional que esto puede tener en ambos. Un divorcio es un proceso doloroso para cualquier persona, y cuando se combina con la presión de ser una figura pública, las demandas económicas y el escrutinio de la prensa, la carga se multiplica. Esperamos que a pesar de las dificultades, ambos puedan encontrar una manera de seguir adelante de la mejor forma posible. Hemos hablado de las exigencias, de las posibles razones, de quiénes son Kerem y Hande y del impacto en sus carreras y en la opinión pública. Es una situación compleja que involucra dinero, emociones, fama y por supuesto, un buen dosis de drama. El título de este vídeo resume perfectamente la magnitud de la noticia: millones exigidos tras un divorcio que ha resultado ser mucho más explosivo de lo que nadie podría haber imaginado. Y llegamos al final de este vídeo. Hemos analizado la sorpresiva noticia de que Kerem está exigiendo millones a Hande tras su divorcio, una situación que ha conmocionado al mundo del espectáculo turco. Hemos explorado las posibles razones detrás de estas exigencias, hemos recordado la trayectoria de ambos actores y hemos reflexionado sobre el impacto mediático y emocional de esta separación. Es una historia que sin duda sigue dando de qué hablar y que continuaremos siguiendo de cerca. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son muy valiosos para nosotros. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta noticia. ¿Creen que las exigencias de Kerem son justificadas? ¿Qué piensan de la forma en que se están manejando las cosas? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y si han disfrutado de este contenido y quieren seguir recibiendo las últimas noticias y análisis del mundo del entretenimiento, por favor, denle un gran me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares que también podrían estar interesados. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de todo. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho.